Sean una vez más bienvenidos a esta nueva enseñanza como parte del discipulado del Ministerio de Evangelismo de Casa de Oración Buena Tierra. El día de hoy continuamos con nuestra serie titulada Siguiendo al Maestro en este apartado llamado Pescadores de Hombres, que como ya lo hemos desarrollado con anterioridad, nos muestra el ministerio que como evangelistas estamos llamados de parte de Dios a cumplir. Durante nuestras últimas lecciones hemos aprendido a la luz de nuestro texto base, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, acerca de las características que el pescador de hombres debe buscar desarrollar en el ministerio, siendo la última de estas características desarrollada la obediencia como parte esencial del servidor. Y antes de continuar con la siguiente característica a desarrollar, leamos nuevamente nuestro texto base. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Una de las promesas de Jesús, y parte del llamado a Pedro y Andrés, fue la de hacerlos pescadores de hombres, y para esto, el llamado no fue directo a pescar hombres, sino a ser formados para ser después pescadores de hombres. El día de hoy hablaremos acerca del pescador de hombres como discípulo de Jesús. Esta es una característica importante del evangelista, es decir, la de ser discípulo, y ahora hablaremos el porqué. El tema de hoy es entonces el pescador de hombres, un discípulo de Jesús. Para empezar, Pedro y Andrés, al ser pescadores de hombres y ser llamados por Jesús, pasaron por un tiempo de discipulado por parte del Maestro. Esto lo podemos ver en el versículo 18 de nuestro texto base, que dice así: Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús dice que Él los hará pescadores de hombres, habla acerca de la tarea de discipulado que el Señor comenzaría en ellos antes de poder ser enviados a cumplir su llamado de compartir el Evangelio. Esto es algo que seguramente le pasó a Pedro y Andrés antes de su encuentro con Jesús. Recordemos que ellos eran pescadores por oficio. Estoy seguro de que ellos recibieron en algún momento la enseñanza de alguien que tenía el conocimiento que ellos no tenían para enseñarlos a pescar. Es decir, seguro que Andrés y Pedro tuvieron un maestro que los enseñó a pescar naturalmente hablando, y ellos seguramente estuvieron dispuestos a hacerlo. Esto hace un discípulo, se mantiene dispuesto a aprender. Estoy seguro también que ellos no dijeron a su maestro natural: no, permíteme, creo que si hacemos las cosas de esta forma es mejor, creo que si pescamos de esta forma es mejor. Ellos seguramente observaron a su maestro y vieron cómo lanzaba las redes una y otra vez, memorizaban, prestaban atención. Esto hace un discípulo. Regresando al encuentro de estos hombres con Jesús, Él entonces les dice: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Esto es bastante importante. Jesús no solo los estaba llamando a seguirle y de inmediato comenzar con la obra. Ellos necesitaban ser discipulados y Jesús lo sabía. Necesitaban pasar un tiempo con su Maestro, con Cristo, escuchar sus enseñanzas, escuchar sus consejos, escuchar acerca del mensaje que compartirían. A eso se refería Jesús cuando les dijo: yo los haré. No ellos solos, no bajo su propia dirección, no bajo sus propias enseñanzas o métodos. Jesús estaba mostrándoles el camino a ser pescadores de hombres, y este era, en primer lugar, ser un discípulo. De hecho, esto de llamar a quienes le servirían para ser discipulados fue algo que el Señor Jesús hizo en repetidas ocasiones. Una de ellas la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en la elección de los apóstoles. Escucha esto con atención. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Está hablando Jesús. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Jesús los llamó al igual que Andrés y Pedro. Los estableció. Y esto habla acerca de la actividad de discipulado. Y luego entonces los envió a predicar. Este es el orden establecido por Dios. Andrés y Pedro, al responder y seguir a Jesús, estaban siguiendo también a su maestro,
con una actitud humilde y con la disposición para aprender. Esta es la actitud de un discípulo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta actitud de discípulos como las que tuvieron estos hombres llamados por Jesús, es decir, Andrés y Pedro? Bueno, nosotros también somos llamados por Cristo, por lo tanto la promesa de hacernos pescadores está presente. Jesús nos hará pescadores de hombres, pero nuestra actitud es la de buscar ser en primer lugar discípulos de Cristo. ¿Cómo es esto? Sencillo, debemos mantenernos bajo un constante discipulado por parte de aquel que nos llamó al ministerio, es decir, el Señor Jesús. Y la forma de hacer esto es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, por las palabras de Cristo. Somos expuestos a su mensaje, nos sentamos a los pies del Maestro y escuchamos su dirección. Queridos hermanos, debemos convertirnos no solo en seguidores y simpatizantes de Cristo, debemos convertirnos en sus discípulos. Escucha lo que dicen las Escrituras. Mateo capítulo 10, versículo 25 dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nuestra meta debe ser la de aprender a evangelizar como nuestro maestro, aprender acerca del contenido del evangelio, sentarnos a los pies de Cristo y escuchar el carácter que incluso como servidores debemos desarrollar. El pescador aprende a pescar aprendiendo de su maestro, observándolo, analizándolo, preguntándole, buscando dirección, teniendo, por así decirlo, una comunión cercana, y el maestro poco a poco lo va convirtiendo en un gran pescador. Si eso hace una persona de forma natural para desarrollar un oficio, ¿cuánto más nosotros como servidores de este ministerio lleno de responsabilidad tendríamos que tener una actitud similar? Jesús formará en nosotros a un evangelista conforme a lo que Él desea que sea un evangelista. Jesús nos formará Él mismo y también a través de las Escrituras. Pero escucha esto con atención. Jesús mismo, quien es nuestro máximo ejemplo a seguir, también ha instituido ministerios y autoridades para llevar a cabo este proceso de formación, de discipulado. Vayamos a las Escrituras, a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 para leer acerca de esto. Dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien somos discípulos del Señor y somos discipulados de forma directa a través de las Escrituras por Él, por sus palabras y por su ejemplo, Jesús mismo también ha constituido, ha establecido a hombres fieles a los cuales ha llamado a servir y ha puesto en autoridad para llevar a cabo la tarea de discipular a otros servidores, con el propósito principal, como las Escrituras lo dicen, de ser perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Necesitamos ser perfeccionados? Por supuesto que sí, lo necesitamos. Y es a través de las Escrituras y las autoridades establecidas por Dios que podemos también ser perfeccionados. Debido a nuestra naturaleza de pecado, que aunque no nos domina sigue presente, el hombre espiritual, el creyente, el servidor, necesita ser discipulado, necesita ser guiado, necesita ser pastoreado, y Dios utiliza las autoridades que Él mismo ha instituido y constituido como instrumentos de su gracia para perfeccionarnos a través del proceso del discipulado. Someterse a Jesús, pero también a las autoridades que Él ha establecido, son parte vital en la vida del discípulo. Obedecer a lo que se establece por parte de nuestras autoridades en la iglesia local y en el ministerio deben ser marcas que nos distingan como discípulos. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia, o la rebelión, el desorden, y caemos en un error cuando practicamos esto. Cuando no obedecemos, por ejemplo, a las indicaciones que se nos piden tal vez para la entrega de una actividad, cuando hacemos cualquier cosa fuera de lo indicado en nuestro día de servicio, cuando creemos que hacer lo que nosotros pensamos es mejor que lo que se nos indica por medio de nuestras autoridades. De esta forma no estamos mostrando una actitud de discípulos, de obediencia, de un espíritu enseñable.
Cuando somos discípulos y obedecemos a nuestras autoridades y a las indicaciones que se nos dan, no lo hacemos con el propósito de ser bien vistos por ellos, ni buscamos agradarlos, sino que buscamos, como en todo lo que hacemos en la vida cristiana, dar gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces daremos gloria a Dios cuando escuchemos con atención las enseñanzas como estas que se nos dan y que nos instan, nos dirigen, nos discipulan. Cuando cumplamos con nuestras actividades, cuando se nos piden de la forma en que se nos piden, obedeciendo a las autoridades establecidas por Dios. Cuando obedezcamos con fidelidad y con reverencia a las indicaciones que se nos dan al momento del servicio. Cuando no hagamos lo que se nos pide que no hagamos y cuando hagamos lo que se nos delega hacer con responsabilidad, con una motivación correcta, con amor al Señor y su obra. Cuando oremos y tengamos además una íntima comunión individual con la palabra. Cuando estudiemos la palabra, cuando tomemos el tiempo devocional para derramar nuestro corazón al Maestro. Esto hace un discípulo y el Señor desea formar a verdaderos discípulos en nosotros. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 dice así: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Lo contrario de ser discípulo es no serlo literalmente, no tomarle importancia al mensaje de la palabra con el que somos discipulados, no tomarle importancia al llamado de aprender, de estudiar, de tener comunión con Dios. Y quien no es discípulo del Maestro en realidad hace las cosas como mejor le parecen, y al hacer esto, su llamado muchas veces se ve estancado y otras muchas veces fracasa. Porque se deja a un lado el yo los haré pescadores y prefieren un yo no necesito aprender. Pero esto no debe ser así en nosotros. Por otro lado, queridos hermanos, quiero mencionar que nunca dejaremos de ser discípulos. No por lo menos hasta que seamos glorificados por el Señor en el día final. Lo que te quiero decir con esto es que la actividad del discipulado es permanente. Nunca debemos dejar de ser discipulados. Nunca creamos que es suficiente y que de algún modo en la vida del servicio se llega a un momento donde el pescador de hombres se gradúa como aquel que va a la universidad. Esto no es así. La obra de perfección del Señor Jesús a través del discipulado por parte de nuestras autoridades y de la palabra de Dios como autoridad máxima nunca terminará. No caigamos en el error de la autosuficiencia, de la comodidad espiritual. Nunca dejaremos de aprender. Necesitamos ser perfeccionados constantemente, permanentemente. Debemos perseverar en nuestros discipulados. Debemos ser fieles a las enseñanzas que se nos imparten, ser fieles y obedientes al Señor y a quienes el Señor ha constituido en el ministerio como quienes nos pastorean y transmiten el mensaje de las Escrituras. Perseveremos entonces como discípulos. Tomemos nuestra cruz, sigamos al Maestro, aprendamos de Él, demos gloria a Él y llevemos en nosotros el nombre de Cristo, el carácter de Cristo. Seamos discípulos y hagamos discípulos. Seamos pescadores de hombres. Que Dios te bendiga.